Hola, ¿qué tal, alumnos? Acá estamos nuevamente haciendo este recurso de videos explicativos, en este caso para Lengua y Literatura 2 y el último tema que subí el día de ayer, que es el predicado. Como dije en el foro, creo, creo que voy a hacer más de un video para que no salga tan extenso. Desde ya les digo que el tema de predicado es complicado, genera siempre muchas dificultades dentro del tema análisis de oraciones, que de por sí es complicado. Así que, como siempre, mi recomendación, tengan a mano el material. En este caso vamos a hablar sobre predicado y sobre los dos modificadores del verbo núcleo sujeto, que es el objeto directo y el objeto indirecto. Comencemos. En el primer material tienen justamente el predicado, tienen su definición, que les dice que es la parte de la oración que expresa algo que realiza el sujeto y cuyo número cuyo núcleo concuerda en número y persona con el núcleo del sujeto. Como ya le dije con el sujeto, esto es simplemente la definición, cultura general, no hace falta saberla, porque lo importante es saber analizar oraciones. Algo muy importante y que ya se diferencia con el sujeto. El predicado, su núcleo siempre va a ser un verbo conjugado. Y a este se lo denomina verbo núcleo, que se pone V corta N, que es lo que ya le estoy remarcando en todas las actividades, que siempre pongan al verbo de predicado, el verbo conjugado, VN, verbo núcleo. También se le dice núcleo verbal y se puede poner NV corta, es lo mismo, no cambia absolutamente nada. Pero lo que sí, cada vez que analicen oraciones y marquen el o los verbos núcleo, pongan V corta N abajo. Y a diferencia del sujeto, el predicado, siempre el verbo núcleo, siempre el núcleo va a ser un verbo conjugado. No puede ser otro tipo de palabra. El sujeto puede ser diferentes tipos de palabras núcleo. El predicado no, siempre va a ser un verbo conjugado. Al igual que el sujeto, el predicado al igual que el sujeto, hay dos tipos de predicado. El primero es el llamado verbal, que puede ser simple o compuesto. Simple cuando tiene un núcleo, compuesto cuando tiene más de un núcleo, ¿sí? Y después está el predicado no verbal, que es digamos un poco contradictorio, ¿no? Pero es el predicado que no tiene un verbo núcleo, pero se supone que hay algo que se realiza. Vamos a ir a los ejemplos. Fíjense abajo que tiene uno con predicado verbal y uno con predicado no verbal. Y es la misma oración. En el primero tenemos el auto quedó en la cochera. Quedó verbo núcleo. Me hago la pregunta, ¿quién quedó en la cochera? El auto, entonces el auto es sujeto. Y lo demás predicado. Y ahí tengo el verbo núcleo. Y abajo tiene la misma oración, pero no hay verbo, ¿sí? Pero hay una coma y ahí, cuando yo digo el auto, coma, en la cochera, doy a entender que el auto está, quedó, se va a guardar en la cochera. Es decir, hay una acción que se presupone ahí. Entonces ese es el predicado no verbal. Se lo reconoce así con alguna coma, un punto y coma, dos puntos. Es por ejemplo en la vida cotidiana cuando nos preguntan, che, ¿dónde quedó la nena? En la plaza. Entonces, ¿qué estoy dando a entender? La nena quedó en la plaza. Eso es el predicado no verbal. Entonces, si ustedes ven una oración que no hay un verbo núcleo, pero hay una coma dando vuelta por ahí, sospechen que puede ser un predicado no verbal, ¿sí? Retomando el predicado verbal, simple o compuesto, el predicado no verbal no es ni simple ni compuesto, es predicado no verbal y listo, ¿sí? Y ahí fíjense en los ejemplos, tiene cómo se resume cada uno, ¿sí? Eso en cuanto al predicado, ¿sí? Ahora vamos a pasar a modificadores del núcleo del predicado, o sea, del verbo núcleo, ¿sí? En el sujeto hay modificadores, es decir, cambian, dan alguna información del núcleo. En el predicado pasa lo mismo. Son modificadores que hacen eso, modifican al verbo núcleo. Hay varios, hay muchos. Vamos a estudiar algunos nomás, ya lo puse en el foro. Está reducido este tema del análisis de oraciones por la modalidad, por el curso acelerado. Así que vamos a dar solamente 4 tipos de modificadores del verbo núcleo. Y vamos a empezar con dos, que es el objeto directo y el objeto indirecto. El predicado tiene muchos modificadores, pero la ventaja es que la mayoría de esos modificadores los reconocemos con una pregunta que nos hacemos con el verbo núcleo. Vamos a empezar con el objeto directo,
Nuevamente tienen la definición ahí, es el objeto directo recibe directamente la acción del verbo núcleo, nuevamente cultura general. Pero, ¿cómo reconozco el objeto directo? Me hago una pregunta, ¿qué? ¿Sí? Y ahí viene, tiene el ejemplo donde solamente marco verbo núcleo, objeto directo, no marco predicado, sujeto, todo para hacer más fácil el ejemplo. No es que me olvidé, no es que me equivoqué. Trajeron la torta para el cumple. Verbo núcleo, trajeron. Y yo me hago la pregunta, ¿qué trajeron? La torta. Entonces, si me responde al qué, tengo el objeto directo. O sea, ese es el trabajito que uno tiene que hacer. Fíjense que después tenemos para el cumple. Si yo digo, ¿qué trajeron? Y respondo, para el cumple. No me responde el qué. Eso me va a responder a lo sumo, ¿para qué o para cuándo? Son otras preguntas, ¿sí? Entonces el objeto directo, yo veo la oración, busco el verbo núcleo, analizo el sujeto, entonces veo qué hay en el predicado. Y me empiezo a hacer preguntas. Me hago la pregunta ¿qué? Con el verbo núcleo, y si hay algo que me responde ese qué, adentro de eso tengo el predicado, ¿sí? Así que de esa forma se reconoce el objeto directo. El objeto indirecto recibe indirectamente la acción del verbo. Nuevamente una definición de cultura general. Las preguntas que me tengo que hacer es ¿a quién o para quién? Y bueno, me olvidé ahí también que puede ser ¿a quiénes o para quiénes? La opción plural. No olviden. Pero bueno, acá les queda acá le completo la teoría, ¿sí? Entonces fíjense la oración, tenemos llevaron el novillo al patrón. Llevaron verbo núcleo. Me hago la pregunta ¿qué llevaron? El novillo. Entonces, si responde al qué, objeto directo. Y después me hago la pregunta ¿a quién llevaron el novillo? Al patrón. Y ahí tengo el objeto indirecto, ¿sí? Puede ser, no sé, supongamos otra oración. Llevaron el novillo para el tío. ¿Para quién llevaron? Para el tío. Entonces, eso es lo que yo, a partir de ahora con los otros modificadores, en el predicado, muchas veces con preguntas voy a reconocer. ¿Me responde la pregunta que yo me hago? Ahí tengo determinado modificador del núcleo del predicado. Y ahí abajo hay algo en negrita que dice, salvo algunas pocas excepciones, para que en la oración haya un objeto indirecto, debe haber además un objeto directo. Porque hay casos en que si no hay objeto directo, aunque me responda la pregunta a quién o para quién, pasa a ser un directo porque recibe directamente la acción del verbo núcleo, bla, bla, bla. Esas ya son empezar a hilar fino, meterse ya en cosas muy específicas. Así que en mi caso, cuando tengamos la actividad sobre este tema, yo no voy a complicarles con estas cosas, sino justamente para que tengan en cuenta esa observación. Si encuentran un objeto indirecto, seguro va a haber un objeto directo dando vueltas por ahí. Y si encuentran un objeto directo, es muy probable que haya un objeto indirecto dando vueltas por ahí. Bueno, acá termina este video. En la semana les subiré el otro video con el otro material teórico que queda, que son de los circunstanciales y el predicativo subjetivo obligatorio. Les recuerdo que el tema, cada vez que tengamos actividades, tienen un tiempo de entrega, un tiempo prudencial que yo lo pongo justamente por esta cuestión, porque como esto es aparte de mi trabajo, por ahí se me junta el trabajo, entonces trato de organizarlo. Entonces si yo dejara abierto, dejara sin tiempo la entrada de material, puede ser que se me junten 5 o 6 trabajos de un alumno, y si ya tengo 5 alumnos y 6 trabajos cada alumno, son 30 trabajos que tengo que corregir de una, y ya lo haría a la apurada, no corregiría bien, ¿sí? Entonces trato de esa manera organizada, por eso tienen tiempo de entrega generalmente una semana. Pero acuérdense, si no llegan por diferentes razones, avísenme, avisen a Buenos Aires, a los que están encargados, al tutor, avisen nomás y no hay ningún problema, se le hace una extensión o me pueden mandar a mi correo que yo miro la actividad, la corrijo y la subo, no hay ningún inconveniente. Solo le pedimos que avisen, así ya los vamos teniendo en cuenta y vemos que se están preocupando y no simplemente que no hicieron por vagos, ¿no? Bueno, estamos en contacto, alumnos, y cualquier consulta, ya saben, escríbanme. Adiós.